Hormigás, Hotel Avid, Pizzas El Coliseo y Braserío 44 presentan Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros en una emisión más de su programa Hablemos Bien. Hablemos bien de los vecinos, hablemos bien de nuestros amigos, hablemos bien de los compañeros de trabajo. El día de hoy me encuentro en el sensacional Jardín de San Marcos, justamente en este lugar de tanta tradición que ha visto pasar ferias, enamorados, paseantes, gente que viene los domingos. Y bueno, pues es para mí un placer y un privilegio presentar a ustedes al licenciado Víctor Manuel Rodríguez García. Licenciado Rodríguez. Gracias, Fernando. ¿Cómo está? Bien, gracias. Y bueno, pues el licenciado Víctor Rodríguez fue el iniciador de la televisión comercial en Aguascalientes, para ser más precisos, Televisa Aguascalientes. Licenciado, platíquenos algo. Muchas gracias, Fernando. Pues nada, agradecerte por la invitación. Y pues en 1987 inicia la televisión comercial en Aguascalientes y fue muy bonito porque se inició con muy pocos recursos y en una ciudad donde no había televisión comercial, solo había radio. Y había un canal de televisión del Instituto Cultural de Aguascalientes, Canal 10, que no era comercial y que tenía un transmisor que no tenía la potencia tan fuerte, ¿no? Y tenía un alcance muy limitado, ¿no? Pero no tenía una programación comercial como nosotros, y nosotros éramos repetidora del Canal 5 de México. Entonces transmitíamos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Licenciado, ¿cómo era el Aguascalientes de entonces, de 1987, desde el punto de vista como medio de comunicación? Sí, yo trabajaba en Televisa México y de allá me mandan como director. Fui el director más joven del grupo. Yo trabajaba ya en la subdirección de noticieros y en el Canal 9 Cultural, coordinando 3 programas. Pero pues por la amistad que tenía con el vicepresidente de operaciones y que me conocía, él abrió el canal y le interesó que yo me viniera. Y era una ciudad muy bonita, sigue siendo, pero ya está demasiado grande, ¿no? Pero en aquel tiempo era una ciudad con todas las comodidades, con todos los adelantos del momento, pero con un tamaño muy cómodo para vivir. Y bueno, ¿qué nos puede decir de la retroalimentación que tenía la televisora de los televidentes? ¿Cómo era eso, licenciado? Porque era todo por teléfono. Todo era por teléfono, era muy bonito porque la gente luego no le gustaba algo y te hablaba a reclamar, ¿no? Ajá. O le gustaba algo y te hablaba a felicitar, ¿no? El público es noble. Sí, y aparte nosotros, la política que seguimos fue ayudar mucho a la comunidad. Y había siempre personas en la televisora buscando que les resolviéramos sus problemas, ¿no? Y nuestro lema era defensores de la comunidad. Y solucionábamos o gestionábamos muchos problemas de la gente. Y en aquel tiempo había mucha censura por parte del gobierno, pero gracias a la juventud de todo mi equipo y a la mía propia, pues sí me metí a veces en muchos problemas por pisar callos, ¿no? Ajá. Pero era muy divertido, ¿eh? Sí, sí. Muy divertido. Incluso hubo varias veces que pidieron que me quitaran, ¿no? Ciertos políticos pidieron que me quitaran de la dirección y siempre me apoyó la empresa. Ajá. ¿No lograron derribar su administración? No, es que en aquel tiempo había mucha censura y la piel era muy delgada, entonces no aguantaban oír ciertas cosas, ¿no? Algunos líderes o algunos políticos, ¿no? Y pues
nos divertía mucho que el pueblo se expresara, ¿no? Ajá. Licenciado, si usted ahorita pudiera platicarnos qué ha sido o qué fue lo que lo tiene más satisfecho de su gestión como director de Televisa Aguascalientes. Lo más bonito fue el contacto con la gente, el ayudar a la gente. Televisa Aguascalientes fue pionero porque fuimos los primeros que le dábamos voces a la comunidad LGBT, o que ya tiene muchos iniciales, pero antes estaba vetado publicarlos, y nosotros, sin atacarlos, les dábamos el micrófono en sus manifestaciones, ¿no? Como un respeto a una parte de la población que tiene pues una tendencia de vida, ¿no? Sin juzgarlos, ¿no? Claro. Igual a las personas de Vecindades Unidas, con Juanito Villanueva, que era un gran líder, ayudaba mucho a las personas necesitadas. Y era padrísimo, ayudar, ser vocero de muchas causas perdidas, ¿no? Eso es lo más valioso, ¿no? Que el ser gestor, ¿no? Incluso tengo una anécdota donde llegó un señor que se tiró al suelo ahí afuera en la recepción y decía: tengo SIDA, me estoy muriendo y no me quieren recibir en ningún lado. Y en ese momento le llamé al secretario de Salud y le dije: oye, en el Hospital Hidalgo lo corrieron, lo tienen que recibir a este pobre señor. Y fueron por él y se lo llevaron y a los 4 días falleció. Pero era en aquel tiempo en el que se le tenía mucho miedo al SIDA, y en los mismos hospitales ya si llegabas muy malo no te atendían. Era dramático. Hoy no se pueden entender todas esas cosas. No, ni las nuevas generaciones no lo podrían entender, como Así usted es. señala. Porque simplemente son cosas que no ocurren ahora. Así es. Luchamos mucho por abrir camino. Igual para los partidos de izquierda se les cerraban las puertas, no les daban espacios. Nosotros, a Jesús Ortega, muy joven, pásale Jesús, y echaba sus propuestas, sus inquietudes, etcétera, ¿no? Los liderazgos que había de izquierda, ¿no? Hablaban. Igual, Partido Acción Nacional, no había tendencia, partido de derecha muy católico, pero le dábamos también entrada a aquellos panistas muy luchones como don Enrique Franco, que ya falleció, que tenía mucho valor para denunciar muchas cosas. El señor Gastón Guzmán, panistas de mucha lucha, ¿no? De cepa. De cepa, que al final del día los hicieron a un lado, pero ellos fueron los que abrieron camino, ¿no? Fue muy interesante y obviamente respetar también al partido que estaba en el poder, ¿no? Supimos nivelar, Sí. supimos nivelar, que eso es lo más importante, no cargarte a ningún lado. Y lo difícil, ¿no? Y el tema no es criticar por criticar, hay que criticar con bases, con sustento y con mucho respeto. Hoy no se respeta a nadie, hoy se ataca sin piedad a los políticos, y eso no está bien. Creo que no está bien ser tan grosero a veces con personajes de la política, ¿no? Licenciado, ¿alguna anécdota que haya tocado a usted vivir, que le recuerde con cariño, con agrado? ¿Alguna anécdota que quisiera usted compartir con sus nietos? De sus compañeros de trabajo, de alguna cuestión que se haya salido fuera de lo normal dentro de sus gestiones. Pues es que son muchas, incluso quisiera escribir un libro algún día, pero pues como que uno se confunde de tantas cosas que había, porque teníamos que trabajar con lo mínimo. Trabajábamos con cámaras Betamovie, que eran unas cámaras pues prácticamente caseras, ¿no? Ajá. Sí teníamos una cámara de estudio que era de los inicios de la televisión, ¿no? Las 3/4, ¿no? No, era de 1 pulgada. Y la microonda que teníamos, transmitíamos del Chalet Douglas al Cerro de los Gallos, fue la microonda que se usó en el primer juego que se transmitió de Toluca a la Ciudad de México, en la Bombonera. Ese fue el primer partido que se transmitió de la ciudad de Toluca a la Ciudad de México. Y era la microonda que teníamos La que aquí. teníamos aquí, que había veces que fallaba. Y entonces
El ingeniero estaba en México. ¿Y qué hacemos? Pues métanle un tornillo. Destapábamos la microonda y ahí estábamos, ahí, y le dejábamos ahí el desarmador. Ajá. Y entonces seguía jalando. Así era, ¿no? Después descubrimos que una pluma Bic hacía el trabajo, entonces metíamos la pluma, ¿no? Entonces, de ese tamaño eran ese tipo de anécdotas tan divertidas, donde teníamos que sacar mucha creatividad y donde se sufría mucho. Era televisión con las uñas. Sí, y creo que bien hecha, porque con el equipo que teníamos hacíamos un buen trabajo. Lo bonito es que teníamos gente muy entregada, todo el equipo era gente entregadísima. Licenciado, vamos a una pausa comercial, vamos a tardar 30 segundos. 30 segundos, estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros en su programa Hablemos Bien, con Víctor Manuel Rodríguez García. Para cada hogar de Aguascalientes, el gas de aquí. Hormigas 449-111-1111. Gracias por estar con nosotros, por continuar con nosotros en esta entrevista con el licenciado Víctor Manuel Rodríguez García. Licenciado, en aquel entonces, pues que no había internet, que no había redes sociales, que está relativamente pocos medios de comunicación. ¿Cómo era de fácil o difícil conseguir patrocinadores? ¿Y qué patrocinadores recuerdan? Sí, era muy difícil porque estaban muy acostumbrados al periódico y al radio, ¿no? Y bueno, logramos meter pues fue un gran negocio. Logramos meter a muy buenos patrocinadores de aquella época. Nuestros primeros patrocinadores fueron Refrescos del Norte, ajá, Barrilitos, ajá, que no sé si todavía se haga el Barrilitos, pero era el Barrilitos, ¿no? Electro AB, una tienda que ya no existe. Muebles Colonial, que ya no existe. Ajá. Foto San Marcos, la famosa Foto San Marcos, tampoco. Que le metían buena lana. Y nosotros fuimos los primeros que transmitimos la Romería de la Asunción. La grabamos y la pasamos al día siguiente. Ajá. Porque en aquel tiempo el canal de gobierno no la transmitía, por cuestión de que había mucho recelo con la religión. Todavía, ajá, el gobierno no le gustaba mucho darle entrada a la religión, aunque Aguascalientes era muy católico. Ajá. Nosotros en agosto de 1987 grabamos la romería a 3 cámaras y luego editamos toda la noche y la transmitimos de 3 a 4 de la tarde. La grabamos ahí en el Hotel Imperial, ahí, ajá, montamos las cámaras. Y traíamos abajo una portátil con puras Betamovies y luego las mezclamos todas las tomas en el máster. Y nuestro patrocinador fue don Jesús Rivera, un gran empresario que ya falleció con Riltex y Grupo Industrial San Marcos. Así, ¿no? Es. También él la patrocinó, excelente. Y ahorita que veníamos, vi en la calle Arias Bernal, donde estaba un patrocinador de nosotros que se llamaba La Bella Época, que era un señor que vendía discos antiguos. Ajá. Y estaba ahí en Arias Bernal su negocio. Y bueno, esos eran, incluso los relojes Rolex los anunciaba el señor Barnola, que era el dueño de Electro AB. Ajá. Anunciaba los Rolex, increíble que los Rolex se anunciaran en una televisora, sí, de provincia, ¿no? Sí, claro. Y un personaje, el señor Barnola, un gran empresario de Aguascalientes. Y bueno, todos esos patrocinadores, gracias a que entró Barrilitos, entró la Pepsi-Cola, y la Coca nunca nos hacía el feo, ya después entró Coca, sí, Coca-Cola. Sí. Y bueno, también tuvimos un programa de deportes muy famoso, del profesor Antonio Chávez Sigala. Ajá. Que él se inició en el Canal 10 del Instituto Cultural de Aguascalientes
y tuvo un gran éxito ese programa, se llamaba De por 13. Un gran amigo del profesor Sigala, y creo que ya falleció. Y un profesional del micrófono, muy disciplinado. Y teníamos un demonial de patrocinadores ahí. Incluso de ahí nos derivamos a hacer un programa de automovilismo, que eso lo hacíamos los martes. Ajá. El lunes era De por 13 y el martes era el de automovilismo, patrocinado por el señor Orozco De las llantas. de las llantas, sí. ¿Cómo se llama el negocio del señor? Ya hasta se me olvidó. Pero era un El gran Toto patrocinador. Orozco, ¿no? El del Toto Orozco, sí. La Chrysler, el señor Jesús Romo nos patrocinaba también. El pelón Romo, alias el pelón El hijo, Romo. no, su hijo. Ah. Su hijo, Jesús. Jesús, su hijo, era el que manejaba el tema de la publicidad. Nos apoyaron muchísimo para hacer el programa. Rodrigo Medrano, muy amigo mío. Rodrigo nos apoyaba más en la logística. Y logramos un récord que ni Televisa Nacional ni Imevisión, que en aquel tiempo era lo que es hoy TV Azteca, nos igualó. Y ahí tengo la revista. Fuimos la televisora a nivel nacional que más automovilismo cubrió en un año. Ajá. Nosotros mandábamos reporteros a la Fórmula K, que era la Copa Marlboro. Así es. La Copa Marlboro corría en carros, que era la Fórmula K de Chrysler. Ujú. Y nosotros mandábamos al profesor Sigala y al camarógrafo a todas las carreras de la República, porque el patrocinio era muy bueno. Entonces iban por todo México. Regresaban el domingo y el lunes se editaba el programa y se transmitía el martes en la tarde, a las 3 de la tarde. Maratónico. Y tenía mucho rating, mucha gente veía ese programa. Apoyábamos mucho el automovilismo. Incluso hicimos un programa de automovilismo para recordar a los grandes, es que Aguascalientes tiene una gran tradición, a los grandes aficionados al automovilismo, y hubo muchas lágrimas. Ajá. Ahí se juntó personajazos del automovilismo en Aguascalientes, ¿no? Ok. El mismo señor Orozco, Rodrigo Medrano, Pipo Bernal, el señor López Campa, varias personas muy aficionadas. Bueno, no se diga Rogelio López Jr., Ajá. que después bueno, él corrió, Rogelio corrió un tiempo, y después su hermano Guillermo. Memo, y ahora su hijo está triunfando. Y nos patrocinaba también Rollcar, también la empresa de don Rogelio López, un personaje admiradísimo por nosotros, ¿no? Un gran empresario. De muy bonitos recuerdos todas estas personas que han hecho grande Aguascalientes, ¿no? Los Sí. grandes empresarios de aquí, ¿no? Sí. Licenciado, bueno, pues a su corta edad, muy joven, empezó usted a ser director de Televisa Aguascalientes y fue, me imagino que fue agarrando experiencia para tratar con los políticos, experiencia para tratar con los empresarios, que nunca ha sido fácil, ni en el siglo pasado ni este entonces. ¿Cómo era su trato con los políticos que lo veían usted tan joven? Y con tanto poder, porque la televisión era muy poderosa. En aquel tiempo sí era muy poderosa la televisión. Pues es que al principio lo veían a uno medio, como un poquito menos porque era joven, ¿no? Ajá. Incluso el ingeniero Barberena, que era el gobernador, me decía, su canal es el canal Chiquilladas. Así nos decía, Chiquilladas. Porque todos éramos jovencitos. Sí. Yo agarré puros cuates de la universidad, Hugo Morales, Miguel Ángel Vargas, después otros, Montserrat Mendoza, Mónica Medina. Éramos un grupo de jóvenes que le echamos muchas ganas para iniciar la televisión comercial en Aguascalientes, y después llegaste tú, después de muchos años, a hacer tus programas infantiles que tuvieron un gran éxito. Tú llegaste a ser un gran personaje, muy querido de los niños, el Gordo Green, y que hiciste programas bastante divertidos, pero en los inicios sí nos veían así como, estos chavitos, así como chiquilladas, ¿no? Sí. Pero mira, el político, el de antes, era muy inteligente, me trataban bien dentro de todo, porque sabían lo que era el medio, ¿no? No por mí, sino por Televisa, ¿no? Y eran muy educados, y esa urbanidad política ya no existe. El político era muy correcto.
el político de antes, muy correcto. Ahora no, ahora bailan y cantan y dicen groserías. Y antes los políticos no eran así, incapaces, eran gente... Bailan y cantan. Sí, no, da pena ajena, ¿no? Y antes manejaban discursos muy sólidos, muy interesantes. Hasta eso le estudiaban, ¿no? Ajá. Y después lo satanizaron mucho, pero bueno, tanto yo conocí políticos de todas las definiciones y todos eran gente muy preparada, tanto del PAN como del PRD, como del PRI, del Partido Comunista, que me tocó tratar con ellos. Yo tengo un diploma que para mí es me agrada mucho, ¿no? Ajá. Lo tengo en mi oficina, que me dio Juanito Villanueva de Vecindades Unidas, y me lo dedica por defender a los pobres. Ajá. Y para mí eso significa mucho. Licenciado, le voy a hacer una pregunta y me la responde regresando de la pausa, ¿le parece bien? Claro. ¿En algún momento usted pensó en hacer una carrera política? Ahorita me lo dice, ¿le parece? En 30 segundos regresamos. Estamos con ustedes. Así de rico. Auténticos cortes de carne, estilo Brasil. Barra de ensaladas, pastas y verduras. Braserío 44, Avenida Universidad 307, frente al Iste. El sabor de Italia, desde el primer bocado. El Coliseo, Pizzería Bar. Zaragoza 617, zona centro. Bueno, pues continuamos en este maravilloso lugar que es el Jardín de San Marcos con el licenciado Víctor Manuel Rodríguez García, iniciador de la televisión comercial en Aguascalientes. Y bueno, el licenciado, lo que le preguntaba antes de la pausa comercial. ¿En algún momento pensó usted en dedicarse a una vida política? ¿Una No. carrera política? No, yo creo que es muy difícil ser político. Hay que tener pues mucha habilidad para manejar a los grupos, porque normalmente grupos de poder son los que postulan al candidato, ¿no? Y pues es un trabajo complicado, es un trabajo donde hay que caerle bien a mucha gente o hay que cumplir con ciertos requerimientos. Y pues no, a lo mejor yo no soy muy dado a caerle bien a la gente, ¿no? O sea, tengo mi manera de ser, ¿no? Y como que no soy monedita de oro, ¿no? Entonces, pues no. Yo dije, no, conozco mis limitaciones, no podría, ¿no? Pero aún así hizo gestiones tantas como cualquier político lo hubiera hecho, o más quizá. Sí, porque teníamos, nuestro noticiero era mucho, teníamos esa área, que nuestro fuerte era la policíaca, pero también teníamos esa área de gestoría, ¿no? Ajá. Muy interesante. ¿Cómo se escogió usted a los reporteros, licenciado? Pues básicamente, platicando con ellos, lo que me interesaba era que fueran honestos, y que fueran muy netas, muy sinceros. Ajá. Y creo que sí se cumplió porque la mayoría de los que estuvieron con nosotros son gente muy, muy neta, Ajá. ¿no? ¿A quién recuerda, licenciado? Pues como ya dije, ¿no? A Miguel Vargas, Hugo Morales, Mario Mora Legaspi, Montserrat, Mónica Medina, Marta Becerra, el profesor Chávez Igala, que bueno, era un gran periodista en el área de deportes, ¿no? Pero era un conocedor de todas las áreas. Mario Luis Ramos Rocha, Braulio González, Ángel Torres, en general, y duraron muchos años. Teníamos poca rotación porque se encariñaban con el medio, ¿no? Sí. Ricardo Gámez, Fax, el famoso Fax. Francisco Él estuvo Andrés. un tiempo con nosotros. Y el Ramón Ávila con el tema de toros, que empezó con nosotros a los 17 años. Sí. Empezó conmigo Gillo, Ramón Ávila Gillo, que además es un gran amigo en lo personal. Él y su papá, don Ramón. Don Ramón hizo el programa primero y luego ya Gillo lo tomó. Ya Ajá. don Ramón le dejó el espacio a Ramón Chico
Y bueno, Gillo con un conocimiento tremendo de la Fiesta Brava y también tenía sus cámaras y todo, entonces ayudaba mucho, él producía todo su programa. En general, pues sí, todo ese gran equipo al cual me merece mucho respeto y les recuerdo con mucho cariño, ¿no? A todos. Licenciado, ¿en qué parte tiene usted que desprenderse de la amistad de los políticos con el deber con la población? ¿Cómo separar eso? No, pues yo realmente nunca fui muy amigo o sea, una cosa es que nos lleváramos bien, pero yo nunca fui así muy amigo de ningún político, o sea, me llevaba muy bien. Tal vez Enrique Pasillas era amigo mío desde niño, pero yo a Enrique le decía lo que sentía y nunca lo ataqué, pero tampoco lo adulamos. Ajá. Hubo un respeto y de parte de él hubo mucho respeto hacia nosotros, ¿no? Por ejemplo, Enrique, en el caso de Enrique Pasillas, ¿no? De que era mi amigo, pero desde niño. Sí. ¿No? O sea, Sí. pero en general, con todos la llevaba muy bien. Pero una cosa es llevarla muy bien y otra cosa es la amistad, de ir a las casas y algo más íntimo, ¿no? Sí. Recuerdo a muchos políticos con cariño porque me llevaba muy bien con ellos, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Licenciado, también en su gestión como director del canal, recuerdo un gran apoyo hacia el deporte nacional, hacia la charrería. Sí, siempre apoyamos la charrería porque yo crecí en ese ambiente. Mi papá fue un gran charro y presidente de la Asociación de Charros y vocal ejecutivo de la Federación Nacional, etc. Y yo la practiqué de niño y de joven. Incluso yo anduve a caballo en el Jardín de San Marcos cuando estaba en secundaria. En un desfile que había, muy bonito, antes del desfile de la primavera, era un desfile que se hacía por todo Calle Nieto. Ajá. Antes de la feria, era un desfile de la primavera que organizó el profesor Esparza, el gobernador. Y nos metimos a andar a caballo por aquí, padrísimo. Es una sensación muy bonita. Y tengo una foto con todos los charros aquí de aquella época en el jardín, Ajá. a color muy bonita. Pues yo tenía 14 años. Pero era muy interesante porque era muy duro porque iban echando muchos cohetes. Entonces, teníamos que ir controlando los caballos y era bastante divertido, pues. Ajá. Que sí nos teníamos que... Y peligroso. Bueno, Sí. en ese entonces divertido por la juventud. Sí, pero pues disfrutaba uno que el caballo fuera echando patadas, ¿no? Ajá. Digo, parte de, ¿no? Y nos daban flores y levantábamos claveles y la gente nos los regresaba, era padre. Sí. Y digo, eso ya se acabó cuando hicieron el desfile ya muy formal por Madero. Uh-huh. Pero era muy informal. Cualquier gente se metía, participaba con su coche adornado. Muy bien. Cuando esta zona era prácticamente el corazón de la feria, ¿no? Así es, era el corazón de la feria. Licenciado, platíquenos por favor un poco de cómo fue la cobertura que hizo Televisa de la visita del Santo Padre. Pues la que todos los medios hicieron, ¿no? O sea, porque lo acaparó los medios nacionales, ¿no? Y nosotros fuimos con nuestras cámaras a cubrir, ¿no? Y pues fue muy hermoso estar ahí y todo, pero bueno, no podíamos sobrepasar. Fue una sola señal que nos repartieron a todos, ¿no? Ok. Y bueno, sí grabamos al Papa en Zacatecas, porque yo también era director de Televisa Zacatecas. Sí grabamos al Papa, incluso yo hasta le toqué el manto, ¿no? Porque yo estaba ahí junto al camarógrafo. Sí cubrimos con nuestra cámara al Papa muy de cerca cuando fue a una misa allá en un cerro ahí en Zacatecas. Ajá. Pero hasta ahí, ¿no? Ajá. Pero fue una experiencia padre para todos los que vivíamos aquí, ¿no? Entonces, ¿usted iba y venía a Zacatecas? ¿O a la No, distancia? había un gerente allá y yo iba un día a la semana a supervisar las ventas y lo que se hacía, ¿no? Ajá. Y me tocó incluso tratar con el gobernador Genaro Borrego en aquella época, Sí. que era una persona muy querida por la gente, ¿no? Licenciado, necesitaríamos 1 hora más o 2 horas más o quizá 3 horas más
para continuar platicando de tantas anécdotas, de tantas vivencias. Gracias, Fernando. De tanta gente tan valiosa que tuvo a su cargo. Un gran equipo, sin lugar a dudas. Pero esperemos volverlo a tener muy pronto en este programa. Gracias. Y algo que usted quiera agregar, licenciado. Pues nada, o sea, que agradecerte que me hayas permitido expresar estas experiencias y que pues desgraciadamente la vida es muy ingrata porque uno logró muchas cosas, abrió camino para muchas instituciones y para mucha gente en una época donde todo estaba cerrado y a la hora de la hora nadie se acuerda de quiénes lo iniciaron. No fue una persona, fueron varias, de quienes iniciaron y quienes lucharon en situaciones muy complicadas, ¿no? O sea, es difícil, pero bueno, el chiste es quedarse uno con los buenos recuerdos y disfrutarlos, ¿no? Muchas gracias por compartir con nosotros sus experiencias. Ha sido un gran gusto tenerlo con nosotros. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Lo esperamos en su próxima emisión en su próxima emisión de Hablemos Bien. Gracias, licenciado. Hormigas, Hotel Avid, Pizzas El Coliseo y Braserío 44 presentaron